es lo que voy a hacer yo este rato aquí con ustedes. No es una clase y no es filosofía del emprendimiento, que creo que les han hablado bastante de eso, ¿cierto? Yo voy a ser un poquito más concreto, un poquito más práctico de lo que yo pienso que es lo que hay que hacer. El objetivo de estar aquí un rato con ustedes es ese, es darles a ustedes, tal como dice ahí, unos mensajes de cuál es mi experiencia y cuáles son mis puntos de vista. Por eso destaco tanto el mí, no es para echarme flores. Dentro de unos años me irán a echar ustedes, pero a un apartamentito lindo que compré en los jardines del recuerdo. Entonces, ahí será. ¿Qué quiere decir con eso? Que nadie de los que está viniendo aquí, ni ninguno de los profesores son los dueños de la verdad. ¿De acuerdo? Lo que yo les voy a plantear aquí es lo que yo pienso, lo que ha sido mi experiencia. De una manera estoy equivocado. O sea, yo estoy seguro de que eso que les voy a decir es lo que yo creo que es. Lo que pasa es que Mariluz y todos los que han venido a hablar con ustedes les pueden decir algo que es relativamente distinto a lo que les diga yo, en distinto orden, con distintas palabras. Tienen razón, tampoco están equivocados, porque es que en esto de administración no hay una verdad exacta. Es una cosa bastante, no es una ciencia exacta como la ingeniería, sino distinto, hacer las cosas distinto y tener éxito. Entonces, el planteamiento es, otra vez lo que voy a hacer yo es estar aquí y darles a ustedes un marco de referencia para tomar decisiones, un marco de referencia para meter dentro de ese marco todo lo que vayan estudiando ustedes y lo que vayan leyendo. Uno ve en el curso yo no sé cuántas, unas 25, 30, 40 materias, y no sé si la experiencia de ustedes ha sido la que fue la mía. El profesor le dice a uno que su materia es la más importante. Y entonces sale uno de la universidad, a mí me pasó eso, me sentaron en un escritorio y me temblaban las piernas. Pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Si es que todo es importantísimo. Entonces, pues eso no es tan cierto, hay cosas que son más o menos importantes que otras. Lo más importante, y por eso tienen y van a quedarle a ustedes el video, va a quedarles a su disposición para que lo vean y lo oigan cuantas veces quieran, es la reflexión de lo que vamos a vivir aquí, de lo que yo les voy a comentar. Es que eso no sea simplemente, oiga, fuimos, oímos a un tipo que cantidad de tonterías y listo. No, la idea es reflexionen sobre esas tonterías. Puede que les gusten, pueden que no les gusten, puede que estén de acuerdo, puede que no estén de acuerdo, pero el propósito de eso es reflexionar para que ustedes mismos desarrollen unos criterios propios de actuación. ¿De acuerdo? Una cosa por encima que, repito, no es para echarme flores, sino para que miren ustedes los campos en los que he tenido experiencia. ¿Por qué? Porque parte de lo que hacemos y de lo que yo quiero hacer es dejarles mi mail para que quede a disposición de ustedes, para que cualquier pregunta que quieran hacer de cualquier tema de lo que estamos hablando aquí, lo hagan. Entonces, mi formación académica, para contarles rápidamente, soy ingeniero industrial, especialista en administración, y ahora, tal cual son ustedes, soy estudiante de pregrado. Estoy estudiando a estas horas de la vida Derecho en el séptimo semestre. De modo que por la mañana soy profesor y me toca mirarle duro a los estudiantes, eso no está haciendo. Y por la tarde soy estudiante para aguantarme de los profesores. Entonces, pues eso es. Entonces, la experiencia mía ha sido fundamentalmente en consultoría para la creación de manejo de pymes. En todos los campos, ¿de qué es la cosa? En logística trabajé en Cicolab, en seguros y reaseguros, que es una cosa muy técnica. Trabajé en la agrícola de seguros. En importación y distribución de automóviles, es otro campo distinto, trabajé en Motoriza unos años. En la notaría, en una notaría, fui notario, sin ser abogado, porque se puede, la ley dice que se puede, eso es interesantísimo. Son unas experiencias donde va uno aprendiendo cosas, va viendo cómo se desarrollan
los negocios y las personas y se van aprendiendo cosas. Trabajé en hoteles, house, en centros de creación. Yo fui gerente del Parque del Salitre, el famoso, oye, ¿cómo se llama? Parque del Salitre y el Sisi Aquapark. En universidades, 10 años estuve aquí en Uniminuto, de decano de administración, decano de ingeniería y después vicerrector. Entonces, pues conozco bastante Uniminuto y conozco cómo es el medio universitario. Y en litigios comerciales, ahora estoy trabajando con unos abogados que son árbitros de la Cámara de Comercio, en litigios comerciales. Eso es bien interesante porque es la aplicación del derecho a la vida práctica de los negocios. Y uno en negocios y en la vida, sin el medio, a un lado. Ahora ya mucho menos uno, ya la cosa es... Y toda la vida he sido docente y he generado manuales, no libros teóricos de administración, sino manuales, para más o menos darle a entender a los estudiantes y a los que no son estudiantes cómo es que transcurren las cosas y cómo es que se hacen las cosas. De mi experiencia, lo importante es esto: el cerebro de ustedes, ¿qué es? El cerebro de uno es como está planteado ahí, es como una licuadora. Es una licuadora a la que le van entrando una cantidad de insumos. Entonces ustedes oyen consejos, oyen opiniones, asisten a seminarios como este y a conferencias, observan directamente, que es lo más importante en la parte de negocios. Mirar con el chip de negocios, de cómo influencia eso en los negocios y las oportunidades de hacer empresas y de tener éxito, va uno observando simplemente cuánta gente entra de qué tipo, que no. La observación directa propia y la reflexión es lo que más le enseña a uno. Junto con todas las cosas, ustedes leen periódicos, revistas, hacen entrevistas, conversan con la gente. Todo eso son inputs, son alimentos, digamos, de los que van entrando a la licuadora. Y usted mezcla todo eso. Uno de esos inputs que están recibiendo ustedes hoy es este seminario, lo que les digo yo. Eso tienen que meterlo ustedes en su cerebro, tienen que batirlo, y de todo eso ustedes van generando sus propios criterios de actuación, que es lo importante. De todo lo que yo oigo, qué es importante, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que creo que debo hacer y cómo funcionan las cosas. El tema de esta conferencia, de esta charla, es qué es el éxito o cuáles son los factores que determinan el éxito. Aquí están, así de sencillos. Son más o menos 45 años de trabajo que tengo, que terminan en esta gráfica. Casi que yo les recomendaría a ustedes que la impriman, ¿cómo se llama? Le pongan plástico y la tengan ahí al frente siempre. Porque esto que son unas cosas supremamente sencillas, generan toda una reflexión a través de los negocios y tienen unos componentes que son los componentes de los cuales depende el éxito de un negocio. Entonces empecemos por mirarlo. ¿Cuál es? ¿Cuál es una empresa exitosa? La que puede vender un producto o un servicio. Ahí tenemos un inmenso componente de mercadeo. Todo lo que uno ve de mercadeo está ahí. ¿Cuándo puede vender o no puede vender una empresa? ¿De qué depende de que usted pueda vender unas cosas o no pueda venderlas? ¿Qué quiere decir de qué depende? De que se las compren, ¿de acuerdo? ¿De qué depende para ti, por ejemplo? De que tú estás en una empresa, pusiste tu negocio y vas a vender cosas. ¿De qué depende? ¿De qué factores depende que tú puedas venderlo o que te lo compre la gente? Bueno, esta está cumpliendo la tarea, está reflexionando, ¿cierto? Pero no me mire así de bravo. Otra persona que ayude. ¿Usted de qué cree que depende lo que uno puede vender? No, y
están dormidos. ¿Ustedes qué creen? Alguien que se despierte, ayúdenme. La necesidad o Cuente. valor que se le da. Que sea para la necesidad del cliente. No te oigo. La necesidad del cliente. La necesidad del cliente. ¿Están de acuerdo? De una buena publicidad. ¿De qué? De una buena publicidad. De una buena publicidad. De la calidad del producto. ¿De qué? La calidad del producto. De la calidad del producto. Rentabilidad que viene. ¿De qué? Rentabilidad. ¿De la qué? Rentabilidad. No. No, porque yo soy el cliente, voy a entrar a los almacenes y yo no sé si eso es real. O sea, ¿qué hace que yo le compre el producto a usted que usted me lo pueda vender? Calidad. ¿Ah? Calidad. Una de las cosas. Y de pronto también la asequibilidad del Ah. cliente hacia el producto. La asequibilidad que tenga el cliente hacia el producto. De que esté el producto bien, bien localizado, de que yo lo encuentre, ¿cierto? También de pronto un factor de precio. El precio, ¿de acuerdo? Esos factores de que esté disponible el producto, de que el precio sea apropiado, ¿a qué corresponden? ¿Cómo se llama ese conjunto de cosas? Esas son las estrategias de mercadeo, o la mezcla de mercadeo, ¿de acuerdo? Entonces ahí, digamos, y esta es la idea del marco de referencia, ahí es donde empieza uno a meter desde el principio todo lo que está estudiando y todo lo que está oyendo. Es importantísimo, o son vitales la mezcla de mercadeo, de precio, de producto y todas sus características. Y acuérdense lo que cada uno de esos términos significa. El precio no es solamente el precio, supongo que ya les enseñaron eso, sino el precio es todo lo que tiene que ver con sistemas de pago, todo lo que tiene que ver con financiación, si ese precio está financiado o no. Entonces todo empata ahí. Y lo más importante, pienso yo, esa es mi experiencia otra vez, es que le guste la cosa que usted vende o lo que usted hace, que le guste a la gente. Que la gente le vea valor, lo que decía alguien por allá atrás, para satisfacer las necesidades. Si yo veo que el producto que está ahí me satisface mis necesidades, si veo que el diseño es el apropiado, pues yo lo compro el producto, ¿de acuerdo? También hay otro factor importantísimo del cual depende que yo le compre a usted, que es cuál, que le compre específicamente a usted. ¿Cuál se le ocurre? ¿Ah? Sí, el valor que tenga, el valor que yo le vea, ¿qué es valor agregado? El valor agregado, bueno, tiene bastantes acepciones, pero ese es el valor que yo le veo. Pero depende de la competencia, ¿de acuerdo? Fundamentalmente. Entonces quiero hacerles caer en cuenta eso. ¿De qué depende? De que me compren a mí, de que la gente le vea valor para satisfacer las necesidades que tiene. Y verle valor es verle utilidad, y es verle utilidad por todos los conceptos que estamos hablando, por el precio, por dónde está, y además yo lo pueda vender si la competencia me deja venderlo, en el buen sentido. Porque es que si yo le veo una utilidad impresionante al producto, me parece magnífico, pero el de usted me parece un poquito mejor, tiene algo que lo diferencie, pues yo se lo compro a usted y no se lo compro a usted. Entonces ahí hay que mirar una cosa, hay que reflexionar sobre cuando yo estoy en una empresa, cuáles son las características que tiene la competencia, y tengo que conocer a fondo la competencia, cómo se comporta el cliente y cuáles son las estrategias de mercadeo. O sea, de esos dos rengloncitos estamos sacando una buena cantidad de cosas, y ahí se enmarca todo lo que estudiamos de mercadeo, en los cursos de mercadeo. El otro punto es fundamental también, que tenga el presupuesto la gente. Eso tiene que ver con el precio, tiene que ser consciente uno de eso, pero tiene que ser consciente de otras cosas que miran. Y es que las personas, y el DANE publica eso, por ejemplo, las personas gastan una cierta proporción de su ingreso en ciertas actividades. Entonces hay una información que da el DANE, que es la distribución del gasto
por segmentos. Entonces usted sabe que las personas del ingreso, las personas corrientes, no estoy hablando de los millonarios, las personas corrientes que trabajan distribuyen el gasto, distribuyen su ingreso en unas ciertas proporciones. Entonces se habla de que es el 30% en educación, 30% o en pago de vivienda, que es el 20% en medicina, en cosas de salud, que es el 5% en recreación. Entonces usted puede, por algunas estadísticas que existen, tener una información de cuál es el ingreso total del país, de la gente, de cuál es el ingreso individual de las familias en distintos sectores, sectores socioeconómicos, no sociales, sino socioeconómicos por ingresos, para saber si va a haber suficiente disponibilidad o no para comprar el producto. Ese es un factor bastante importante. El que está enseguida, ya lo vimos, es que le compre a la organización, que lo compre a uno y no a la competencia. Digamos que ahí lo importante es mirar cuál es la competencia y cómo es el comportamiento de la competencia. Y creo que eso lo han visto ustedes en todos sus cursos, es cuándo compra la competencia, cuándo compra la persona, cuándo compra, cuánto compra, cada cuánto compra, qué compra, en qué forma hace la compra. Todo lo que uno estudia en mercadeo está metido ahí, porque me lo tienen que comprar es a mí y yo tengo que ofrecerlo. Mis estrategias de mercadeo tienen que ser de acuerdo a cómo compra la gente. Y acuérdense que uno llega inclusive a una probabilidad que hay que mirarla y se enmarca aquí, que a veces en la compra de un producto una persona es quien compra físicamente, quien vaya a hacer la transacción, y otra persona. Entonces también desde el punto de vista de las estrategias de mercadeo y de publicidad que hablaba alguien aquí, yo tengo que este tipo de productos, quien va a comprarlo es quien decide o no, porque entonces los mensajes publicitarios son distintos para el que compra, para el que decide. ¿Quién es el mayor decisor que hay en bueno, hay otro aspecto también, que es el influenciador de la compra, ¿de acuerdo? En el caso del hogar, ¿quién es el que influencia la compra? Los niños generalmente. ¿Quién es el que decide la compra? El papá. ¿Y quién va y compra con el chino? La mamá. Entonces fíjense que están participando 3 personas en el proceso de compra o de venta. Entonces eso hay que mirarlo y hay que reflexionar sobre eso. Que me compren al precio que yo necesito vender, porque siempre hay un precio al que yo necesito vender. Ese precio tiene que cubrirme los costos, ¿de acuerdo? Y tiene que permitirme una utilidad, pero depende mucho de la competencia también, y depende de mis costos. Si a mí el producto me sale a 7, para poder hacer utilidad yo tengo que venderlo a 9, y la competencia lo está vendiendo a 8, fríos. Por más que necesite, la competencia se va a llevar esa venta. En el volumen que sea necesario. Entonces ahí vienen los estudios de mercado y los estudios de demanda. Porque es que el producto que yo vendo es excelente, le gusta a la gente, el precio al que lo estoy vendiendo inclusive le gusta a la gente, ¿de acuerdo? Está dispuesta a comprarla, pero ¿cuántas unidades? O sea, porque a mí no me interesa que compren posiblemente 5 o 10 gatos. Hay un volumen que yo necesito de gente que compre. Después lo vemos de último en un ejemplo, en un mecanismo que les voy a dar para hacer esos cálculos. Yo necesito que multiplicado el precio de venta que yo vendo, multiplicado por el número de personas que me pueden comprar, eso genera un ingreso. Ese es el ingreso de la empresa. Y yo necesito que ese ingreso me cubra todos los costos que tengo, que son básicamente los costos fijos y los costos variables.
para poder hacer utilidad. Y además que esa utilidad sea suficiente para, comparada con la inversión, que es la plata que yo le metí al negocio, me dé la rentabilidad que yo necesito para que el negocio subsista. ¿De acuerdo? Ese criterio, entre otras cosas, es lo que se llama el margen de contribución. Entonces ahí viene, para que ustedes tengan en cuenta todo lo que han estudiado sobre el margen de contribución, cómo empata con esto del éxito de los negocios y cómo se mete dentro de todo ese criterio. Y es que yo tengo un ingreso, tengo que restarle unos costos, que son unos costos variables, si se acuerdan ustedes del margen de contribución. Y esos costos, esa diferencia entre el ingreso y los costos variables, es lo que se llama el margen de contribución unitario por cada unidad que venda. Y eso multiplicado por el número de unidades que yo venda me da el ingreso total. Y ese ingreso total tiene que servirme para cubrir los costos fijos y para hacer utilidad. Y para hacer utilidad que en función de la inversión que yo tengo me resulte una rentabilidad apropiada. ¿Eso lo tienen bastante claro? O sea, si no lo tienen claro, revisen el concepto de margen de contribución, que posiblemente es el concepto, ahí sí me atrevo a decirle, aunque otros pueden decir distinto, para mí es el concepto más importante de la administración. Esa ha sido mi experiencia de muchos años. Ver cómo el precio de un producto, combinado con los costos que yo tengo y con el volumen que yo puedo vender, me genera la utilidad que me permita cubrir unos costos y hacer una rentabilidad. El ejemplo, me voy a quitar esto. El ejemplo más sencillo que tengo yo es el del tipo que vende panelas en Titiribí. El que vende panelas en Titiribí en la tienda, compra las panelas. A alguien le compra la panela, se la vende en 10 al cliente y la compra en 8. ¿De acuerdo? Esos dos son el margen de contribución unitario. Es lo que le deja cada producto. Cada producto le deja 2. Y vende 10 productos, por ponerle un ejemplo. Entonces, 2 que le deja cada producto, después de haber pagado el costo del producto, el costo de la panela, el puro costo, eso que le deja, esos 2 que le dejan multiplicado por lo que vendió, le da un ingreso cualquiera, 20, diga usted. Y con eso que le queda, que ese es el margen de contribución total, que es el producto del margen de contribución unitario por el número de unidades que han vendido. Con eso, ¿qué tiene que hacer? Pagar los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos del tipo? El muchacho que le ayuda, los servicios y el arriendo del local. ¿Listo? Le resta eso y le queda una utilidad. Y esa utilidad tiene que compararla con la platica que ha tenido que meter él de su bolsillo, no del crédito bancario ni la que ha recibido por las ventas de los clientes, sino lo que se llama el capital fresco que ha tenido que meter para hacer el negocio. Esa es la rentabilidad. O sea, eso en términos sencillos, pero yo quiero que ustedes lo reflexionen bastante. Todo lo que han estudiado sobre eso, que a veces a uno le explican mucho cómo se hace, cómo se calcula, pero poco le explican a veces para qué se calcula, cómo lo hacen, y esa es la parte bien importante. Después de obtener la rentabilidad deseada, o sea, el ingreso menos los costos, multiplicado por el número de unidades que vende, menos los costos fijos, tiene que hacer la rentabilidad que se quiera, pero además tiene que quedarle platica para hacer inversión. Si las empresas no generan utilidades, tienen que crecer a punta de crédito. Y si crecen a punta de crédito, cada vez se les va subiendo más el costo financiero y puede que haya menos utilidades entonces. Entonces todo eso es como un rompecabezas, son cosas que están todas interconectadas.
¿De acuerdo? ¿Qué pasa en un caso en que pueden estar ustedes? Que es que no todas las empresas con las que uno como administrador puede salir a trabajar son empresas con ánimo de lucro, en las que se aplique mucho esto. Hay otras empresas, la policía está mencionada ahí, los hospitales, las agremiaciones, la iglesia, los entes territoriales, son empresas también, en el sentido estricto de que tienen todos los componentes de una empresa, pero no están buscando rentabilidad, ¿de acuerdo? Y sus ingresos a veces no dependen de lo que vendan, de lo que los clientes le compren, porque a veces inclusive es gratis, sino depende, por ejemplo, del presupuesto nacional, del presupuesto que le hayan dado. Pero uno como manejador de esa organización tiene que tener en cuenta que tiene unos ingresos, que tiene unos costos y que tiene que dejar una plata, por lo menos que la plata que quede y la que reciba le sirva para pagar gastos. Distinto del objetivo de una empresa con ánimo de lucro, que es hacer rentabilidad. Esa es la forma máxima como se puede expresar el objetivo de una empresa. En las que no son con ánimo de lucro, el objetivo es sostenibilidad. ¿Está clara para ustedes la diferencia entre sostenibilidad y rentabilidad? Sostenibilidad es que haya plata suficiente para pagar los gastos. ¿De dónde sale la plata? Hombre, puede salir de donaciones también, de presupuesto nacional y de donaciones. Pero entonces usted tiene que hacer el cálculo de qué plata necesita para ser sostenible, para que pueda pagar los gastos e ir creciendo. Porque si no crece, pues se lo comen los demás. Si no crece usted, crecen los demás. Y si crecen los demás, pues esos le compran los servicios. En el caso del Estado eso ocurre menos, porque a veces no hay competencia. Es el Estado solo y punto. Entonces no es tan grave la cosa. Vamos a ver si no funciona esto. No, es esto. Bueno, entonces este es un poco el resumen de lo que estábamos hablando. En la gráfica anterior hay un inmenso componente, está subsumiéndose, está llegando allá todo lo que uno estudia sobre mercados, sobre productos, sobre segmentación, sobre mezcla de mercadeo, sobre volumen y competencia. Eso se refleja en eso, se refleja en ingresos, fundamentalmente. Está planteada la parte de gestión. ¿Ejecución es con S o con C? Con C. ¿Con C? Pucha, qué pena, esa bórremela porque... No hay problema. Entonces está toda la parte de gestión. O sea, hay una parte estática, digamos, de la administración, que es la de planeación. Pero después tiene uno que gestionar, tiene que hacer, y ahí tiene que tener un buen éxito. Está metido ahí toda la parte financiera. Entonces ahí vieron ustedes la parte de costos, la parte de precio, la parte de inversión y la parte de rentabilidad. Eso me parece que es bastante importante. Si usted cumple los objetivos de rentabilidad o de sostenibilidad, me pueden acusar a mí de ser muy orientado a la plata. Es la única posibilidad de que usted cumpla otros objetivos que puede tener muy importantes para lo que está haciendo, que se los pueden plantear ustedes aquí, y lo plantea uno, yo por ejemplo lo planteaba como Uniminuto, en los proyectos sociales que maneja Uniminuto, en Jóvenes en Acción y en toda esa cantidad de cosas. Generalmente uno tiene con lo que hace unos objetivos que son de tipo personal, de autorrealización, de culturización. Yo asesoré a una empresa que fabrica dientes artificiales en Medellín. El gerente era totalmente analfabeta, entre comillas, no había ni siquiera hecho bachillerato. El tipo, por algunas cosas de la vida, montó la empresa, le fue divinamente, y el tipo dijo: oiga, yo esta empresa quiero que produzca toda la plata del mundo para poder culturizarme, para poder viajar y para poder conocer otros ambientes y poder conversar con otras personas. Pero ojo, ¿qué necesita usted para poder viajar y culturizarse? Mosquita, necesita plata.
Entonces, si no tiene buenas utilidades, si no tiene buena rentabilidad, no tiene la plata suficiente para cumplir esos objetivos personales. Hay objetivos familiares, que trabajen mis hijos en la empresa, es uno de los objetivos. Que mi familia pueda viajar y comprar casa y tener carro es un objetivo. Pero otra vez, ¿qué necesito para eso? Necesito, o sea, eficiente, y necesito considerar los factores de precio, de costo, de mercado, para poder generar la plata que necesito para estos objetivos. El objetivo que se puede tener en una empresa o en una organización, cobertura. ¿Está claro qué es cobertura? Es a cuánta gente quiero llegar, cuál es la población beneficiada, cuál es el objetivo de la Secretaría de Salud de Bogotá. Llegar con educación primaria al 95% de las personas que están en el... Ese es un objetivo. Para eso, nuevamente, necesita plata, necesita sostenibilidad, en el caso de las empresas como esa, que no es con ánimo de lucro, o un hospital si quiere, y necesita platica para hacer las cosas. Hay objetivos sociales. Esto es para que vayan mirando ustedes si en el negocio en que están metidos o quieren hacer, cuáles son y cómo se plantean esos objetivos. Porque entonces hay que plantear los objetivos para valorizar qué cantidad de plata se necesita para cumplir esos objetivos, ¿de acuerdo? Para poder estructurar la parte de costos y la parte de ventas y la parte de mercado para que produzca eso que yo necesito. Hay que partir de los objetivos para poder organizar toda la empresa. Hay objetivos sociales, generar empleo, riqueza regional, calidad de vida de las personas. Se pueden combinar inclusive los objetivos, o sea, puede haber objetivos puramente económicos en una empresa. Yo quiero tener, por decirle algo, el 9% anual de rentabilidad sobre patrimonio, pero a su turno quiero crear en la región 150 empresas y quiero contribuir con una proporción del PIB de la región. Para poder hacer eso, puede que yo tenga que sacrificar ingresos y sacrificar rentabilidad. Y entonces, en cambio de hacer el 15% de rentabilidad que pudiera hacer, hago el 11%. Estoy sacrificando 4 puntos. De todos modos, la empresa puede subsistir, eso tengo que calcularlo. Pero al no tener el 15, sino tener el 11 solamente, con esa diferencia puedo cumplir esa cantidad de objetivos. Digamos que la conclusión es que si no hay el negocio y no es posible cumplir los objetivos. Si no hay rentabilidad, tal vez ahí me faltó, no, está más abajo, es sostenibilidad. Muy bien, otro punto importante para ustedes reflexionen. Todo esto, ¿sí?, partiendo de una idea, que es como se monta un negocio, supongo que les habrán planteado bastante en la parte de emprendimiento. Se necesita platica, se necesita tener una idea, tener unos objetivos muy claros, y eso se puede hacer solo o asociándose. Esa es una cosa en que tienen que pensar mucho ustedes si van a ser emprendedores. ¿Por qué? Porque si soy solo y yo soy el empresario y el que hago el negocio y el que lo manejo y el que hago todo, tengo que hacerme un autoexamen, saber si tengo o no tengo las características para ser empresario, para ser líder. Y no es pecado no tenerlas. Si yo no estoy condenado a ser empleado, que es una de las, o sea, que el emprendimiento es una de las alternativas a ser empleado. No estoy condenado a ser empleado, pero tampoco estoy condenado a ser líder si no tengo las características. Para ser líder y ser empresario, por ejemplo, se necesita tener una inmensa capacidad de relacionamiento con la gente, crear una red completa de apoyo, de amigos, en que se sustente uno para conseguir información. Y si usted es un tipo serio y hosco,
ni por el diablo se vaya a meter de empresario porque le va a ir más mal que el diablo, pero no tiene que ser empleado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Asóciese, se asocia con quien tenga esas características. Pero entonces, al asociarse, hay que mirar un poquito cuáles son los objetos de la asociación con otra persona, cuáles son las implicaciones de asociarse y cuáles son las características de los socios. ¿Cuál es una de las implicaciones importantes para que mire uno de asociarse con alguien para hacer negocio? No, me voy a dormir. ¿Qué hago para que no se duerman? ¿Cuál es una característica? O sea, ¿qué pasa cuando usted se asocia? Usted quiere hacer un negocio solita, ¿sí? Y no puede, por cualquier razón. Y entonces se asocia con su compañera. ¿Qué implica eso para usted? Más responsabilidad. ¿Ah? Más responsabilidad. ¿Por qué? Porque está el capital de ella, el capital. ¿Usted va a manejar la empresa? ¿Ah? Bueno, va por ahí la cosa. Cuando yo soy el único dueño y soy el único socio, pues soy eso, el único. Toda la responsabilidad es mía, todas las utilidades o pérdidas son mías, pero ojo, toda la capacidad de decisión de lo que se hace en el negocio es mía. Y en el negocio no se hace sino lo que yo quiero, porque yo soy el dueño. Si usted se asocia con ella y con ella, se asocian tres, ¿quién decide? Las tres. Las tres. O sea, no, entonces uno sabe, o usted debe saber cuando se está asociando, que está cediendo poder, está cediendo utilidades y está cediendo poder de decisión. Y ya no puede hacerse en la empresa lo que usted quiera, sino es a lo que lleguen de acuerdo los dos o tres. Por eso hay un consejo que quiero darles: nunca se asocien para hacer una empresa con otra persona en el 50% cada una. Esa es una experiencia ya de viejo perro. Porque si no están de acuerdo, ¿qué se hace? ¿Qué se decide? Usted dice que hay que hacer 4, usted dice que hay que hacer 3. Vamos a votar en la asamblea. Usted tiene el 50 y usted tiene el 50. No nos ponemos de acuerdo ni por el carajo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué piensa usted que hay que hacer? Buscar otra alternativa. ¿Ah? Buscar otra alternativa. No, ya, esa fue la única alternativa, o 4 o 5, y no se pueden poner de acuerdo. Una opinión de un tercero. ¿Ah? Imparcial. Una opinión de un tercero que es imparcial. Sí, yo les doy mi opinión. Yo le digo, yo creo que lo que hay que hacer es 4. Y usted dice, ni por el carajo, 5. Me importa un rábano su opinión. No hay sino una alternativa, compañeros: liquidar la empresa. Entonces, el gran problema de hacer liquidar la empresa o venderle a otro socio, pero de todos modos implica un rompimiento del plan y del proyecto que tenía uno. Entonces es mejor que uno tenga el 51% y el otro el 49%, porque, como dicen los abogados, aquí mi colega, rabiosamente al decidir se hace lo que diga el que tiene el 51%. Entonces nunca se metan en una empresa al 50-50. Ese es ¿usted qué dice, Mariluz? Totalmente de ¿Está de acuerdo. acuerdo? Bueno, importante que una abogada esté de acuerdo porque esto es bien importante. Mirar las características de los socios con quien uno se asocia. Características desde ese punto de vista, que absurdo llegar a pensar que piensen igual a uno, ¿de acuerdo? Porque pues la diferencia entre los conceptos es lo que enriquece realmente la cosa. Pero sí debe haber consonancia en los valores, en el sentido de la honestidad, de cómo manejar la competencia. Hay personas que piensan que hay que engañar a la competencia para poder vender. Hay otras personas que piensan que no. O sea, hay que tener de acuerdo en unos ciertos valores, en ciertas cosas que superan la parte económica, sino la parte personal, para tomar decisiones, para sentirse uno cómodo.
Porque si el tipo piensa, el otro socio piensa que hay que pasar por encima de la competencia, que hay que engañar a la gente, que la publicidad es engañosa, porque hay mucha gente que piensa eso, que hay que bajar los precios y hacer dumping. ¿Ustedes tienen claro lo que es dumping? Hacer dumping es vender a precio más bajo que mi costo, para que la gente me compre. Y una vez que me compre y yo tenga la competencia, tenga el mercado, porque por vender más barato le quité mercado al otro. Como ya le quité el mercado, ahora yo vuelvo y subo los precios y eso es hacer dumping, poner durante un tiempo bajos que el costo para, a raíz de eso, quitarle gente, quitarle clientes a la competencia, acabar con la y después volver a subir los precios y jalarle uno, reverdecer la cosa. Si su socio piensa así y usted piensa que eso desde el punto de vista ético y moral es malo, oiga, no se asocie. No se asocie porque independientemente de la parte de plata no van a llegar a ningún listos. Otro punto importante que ya se está mirando aquí, importante para tener éxito. Ya vimos que parte del éxito es hacer todo lo que dicen en la diapositiva larga que estuvimos mirando, ¿de acuerdo? O sea, esas son cosas que hay que hacer para tener éxito. Y es que son muchas, no son poquitas y están muy interrelacionadas. También para tener éxito hay que tener en concreto objetivos y tener estrategias para cumplir los objetivos. En términos sencillos, estrategias es qué hacer y cómo hacerlo. ¿Y dónde tiene que escoger uno eso? ¿Dónde tiene que aplicar estrategias? Tiene que aplicar estrategias que se llaman corporativas. ¿Está claro para ustedes qué es estrategia corporativa? ¿Quién me dice que es una estrategia corporativa? Es la estrategia de la empresa, de la corporación, como un todo. Que esa estrategia corporativa, o mejor, que las estrategias que usted hace en las áreas que están enseguida, que son las áreas funcionales de la empresa, las estrategias de mercadeo, las estrategias de operaciones, las estrategias de administración, y las estrategias de administración son, por ejemplo, con qué tipo de organigrama funcionar, y las estrategias financieras tienen que estar todas orientadas a cumplir la estrategia corporativa. Y una estrategia corporativa es cómo se desarrolla la empresa, en qué forma. Y por ejemplo puede ser la internacionalización. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo como empresa definir que quiero crecer o internacionalizándome o focalizándome, por ejemplo, en un tipo de producto o en un tipo de segmento específico, de sector específico. Yo tengo que definir como empresa qué quiero hacer. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a esa decisión, organizo lo que voy a hacer en mercadeo, en operaciones, en administración y en finanzas. Porque, por ejemplo, si yo me voy a internacionalizar y quiero que mis productos lleguen al exterior, la organización de mercadeo, las políticas de mercadeo y la financiación tienen que ser completamente distintas. Y son completamente distintas. Entonces, ¿con qué estrategia corporativa como empresa quiero desarrollarme? Y de acuerdo a eso organizo las estrategias de área funcional. No se les olvide a ustedes una cosa importante. Cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización, así no sea con ánimo de lucro, para tratar de distinguirlas. Aquí están estudiando ustedes, yo no lo gradué de administrador de empresas. Eso es un poquito absurdo. Uno debería graduarse, la carrera debería llamarse administración de organizaciones. Porque pues, más o menos, cualquier empresa o cualquier organización tiene un área de mercadeo, que es que tiene un producto o un servicio que tiene que ofrecer o que está ofreciendo. Con las diversidades de alternativas que tengan. Tiene un área de operaciones. Tiene que producir el producto en una fábrica
pues son los equipos y es la planta. En una empresa de seguros, pues es toda la organización que logra que se produzca, que yo le pueda vender a usted el seguro, que cuando lo estoy vendiendo el seguro no le estoy vendiendo un papel, sino le estoy vendiendo un respaldo financiero por si usted tiene algún accidente. La administración es distinta, los organigramas son distintos dependiendo del tipo de empresas. Si es una empresa comercial, por ejemplo, pues tiene una organización muy grande en la parte logística y en la parte de distribución. Si es una organización que produce un producto muy específico y lo vende a través de un solo mayorista o distribuidor, no necesita ese tipo de organización. Los tipos de vendedores son distintas, pero todo depende de cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero hacer, para dónde voy y cuáles son los criterios que yo quiero que irrumpa la organización. De acuerdo a eso lo organizo. ¿Y cómo organizo eso? Entonces aquí viene también dentro del esquema que les estoy dando, para que ustedes meten dónde vaya eso. Ahí viene todo lo del análisis DOFA. Eso ya lo han visto ustedes. ¿Quién no lo ha visto? ¿Listo? Todos saben. Entonces ahí es donde viene el DOFA. Yo hago el DOFA. Chale, esto me está tomando el pelo. Yo hago el DOFA, o FODA, o como quieren. Joda, pero bueno. Yo hago esa cosa con el propósito de organizar y de establecer mis estrategias en el área corporativa y en las áreas funcionales para poder cumplir el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que me permite descubrir el DOFA? El DOFA no es sino un análisis organizado, punto. Eso no es más, no tiene más misterio. Me permite descubrir oportunidades que me da el mercado. Me permite determinar amenazas que también me pone el mercado. Me permite determinar cuáles son mis fortalezas de la organización y cuáles son mis debilidades, tanto desde el punto de vista interno como externo. Aquí pongo esto porque es importante realizar. Todos los empresarios en general, esa es mi experiencia, piensan que lo que están haciendo es lo mejor y que son los mejores y que su producto es el mejor y que sus vendedores son los mejores. Paja, hermanito, paja. O sea, hay que ser realista porque es que hay muchas cosas en que uno cree que es muy bueno y no es muy bueno. Hay otros que son mucho mejores. Entonces hay que estar pendiente de eso, hay que ser totalmente realista. Lo mismo en el autoexamen para saber si puede ser empresario o no. Inclusive a veces en el autoexamen es mejor que se lo haga uno un psicólogo, por ejemplo. Porque uno dice, yo soy un tipo queridísimo. ¿Sí? Y el psicólogo le dice, usted es un hijo de mi chica que nadie lo quiere. Hay que ser lo otro que hay que hacer en el DOFA, dentro del DOFA y para tener éxito, es considerar el contexto desde este punto de vista. Hoy día uno no está solo, por chiquita que sea la empresa. Usted está metido, ¿sí?, en un municipio, el municipio está dentro del departamento, el departamento está dentro de Colombia, Colombia está dentro del mundo desde el punto de vista geográfico, pero desde el punto de vista de la actividad que usted hace, usted está en un sector. Y ese sector también, entonces, el sector está en el mundo, el sector está en Colombia, el sector está en el departamento. Y cuando uno hace el DOFA y mira todas esas cosas que mira, que es esto, por ejemplo, lo que se llaman el PEST, los aspectos político-económicos, sociodemográficos y tecnológicos, tiene que mirarlos en su municipio, en el barrio donde uno está, en el municipio, qué pasa con eso en Colombia y qué pasa con eso en el mundo. Entonces mire, por ejemplo, los factores político-legales, que son geopolíticos. ¿Qué es lo que más está afectando ahorita a los negocios a cualquier nivel? La disputa que hay entre China y Rusia, la disputa comercial. Uno dice, no, China y Rusia, eso, digo, yo puse China y Rusia, China y Estados Unidos, que bruto. Pero también, Bueno, sí. uno dice, eso por allá lejísimos. Resulta que no. Miren ustedes la parte de aranceles, miren la parte de suministro de materias primas, y si usted es el negocio más chiquito que hay en un barrio,
Y usted dice, no, eso a mí no me afecta. Claro que lo afecta. Lo afecta porque le reduce la demanda, porque puede que le incrementen los costos, porque la importación resulta más cara, porque resulta que los chinos ahora bla, 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 bla. O sea, tenemos que estar abiertos a qué es lo que está pasando en eso. En los aspectos económicos, la ley de crecimiento. ¿Quiénes de ustedes han leído la ley de crecimiento? Léanla. O sea, todo eso léanlo, es mi consejo, léanlo, pero teniendo en la mente, no es que la voy a leer porque eso es inmamable de leer, es larguísimo. Léanla es con el criterio de pensar de qué es lo que está dentro de esa ley representa o una ventaja o una desventaja para ustedes, o una oportunidad o una amenaza. Con ese concepto y con ese criterio es que hay que mirar todo lo que mira uno de por fuera. No es mirarlo por mirarlo. ¿Qué está pasando en la campaña de los Estados Unidos ahorita con Trump y los demócratas y todo ese tipo de cosas? Uno dice, no, eso a mí no me importa. ¿Cómo que no me importa? Mírelo con mucho cuidado, porque ayer solamente la FED, que es como el Banco de la República ya, bajó las tasas de interés. ¿Qué pasa si bajan las tasas de interés en Estados Unidos? O sea, hay que pensar cómo lo puede afectar a usted en la parte de materias primas, por ejemplo, en la parte de empleo, en la parte de inversión. O sea, lo afecta de alguna forma. Y los aspectos tecnológicos. Ese es bastante más claro para ustedes que hoy día el que no esté en internet ofreciendo sus productos y el que no tenga una administración computarizada no existe, no hay posibilidad de hacerlo. Lo está obligando el gobierno, totalmente obligando por ley. ¿Por cuál ley lo está obligando? ¿Por qué hecho está obligando el gobierno a que usted de todos modos tenga que tener un computador en su empresa o dos computadores y tener un software y tener contratado a alguien que le ayude en eso? ¿Por qué? La facturación electrónica. ¿Ah? Facturación electrónica. Tal cual. O sea, hoy a partir de cierto momento la única posibilidad de facturar es facturar electrónicamente. Y para facturar electrónicamente usted tiene que tener el computador, tiene que tener el software. Y además puede pagar los impuestos, hacer la declaración de DIAN. Usted como persona natural, inclusive si va a hacer su declaración de renta, la DIAN le manda la información que tiene la DIAN metida dentro del sistema. ¿Cómo se llama el sistema que tiene la DIAN para tener la información de todo lo que pasa en ingresos y egresos de la gente? ¿Alguien sabe? Se llama el sistema Muisca. En el sistema Muisca, o sea, todas las empresas tienen que reportarle a la DIAN todos los pagos que le hacen a todas las personas, bien sean naturales o jurídicas, y queda metido en el computador. Y cuando usted hace su declaración de renta, si usted aquí no pone como ingresos lo que la DIAN sabe que usted tiene como ingresos, porque alguien lo reportó, inmediatamente se le arma el bollo jurídico y el bollo legal más espantoso. Entonces, simplemente eso es una cosa que está avanzando. Creo que es bastante claro para ustedes lo de las compras electrónicas y Amazon y toda esa cantidad de cosas. Pero yo pienso desde el punto de vista de mercado una cosa. Antes, cuando usted necesitaba un producto, ¿qué hacía? Estaba hablándole hace 15 años. Salir a patonearlo, a ver dónde está el producto. Hoy, ¿qué hace usted cuando necesita un producto? Inmediatamente entrar en internet. Puede que ni siquiera lo compre por internet, pero entra a ver si es el producto, dónde lo venden, compara los precios y después de eso dice, oiga, eso lo venden en estos 2 almacenes y sale para esos 2 almacenes. Si usted no está en internet, por chiquito que sea el negocio, no existe. A no ser que esté localizado dentro de un barrio y sea la papelería del barrio, ¿no? Porque eso no necesita internet. Para hacer ese test, que es lo que estábamos hablando, o sea, yo vengo más o menos deductivamente, pues hay que mirar la demanda y hay que tener en cuenta una cosa, y es que la demanda no es la demanda son los segmentos de demanda. ¿Está bien claro que es un segmento?
Un segmento es un grupo de consumidores. Una necesidad, se comportan más o menos, y totalmente distinto de otro grupo de consumidores. Entonces, como cada segmento es distinto y se comporta distinto, requiere unas estrategias distintas. Y usted puede escoger atender o varios segmentos distintos o un solo segmento grandotote. Eso depende de una serie de cosas, de costos. Tiene que mirar los proveedores al hacer el LOFA. Y dentro de los proveedores tiene que mirar la integración de los proveedores. ¿Está claro qué es la integración? Les toca revisar bastante, quiero decir, conceptualmente estas cosas. Preguntarle a sus profesores. La integración es la propiedad o las relaciones de propiedad que existen entre las empresas. Entre la empresa que produce los insumos que usted necesita y usted que consume los insumos. ¿Qué quiere decir eso? Que si quien produce los insumos que yo necesito para fabricar, por ejemplo, en una empresa, a su turno tiene una empresa igual a la mía, que hace el mismo producto, está integrada en el sentido de que este proveedor es socio de este que produce el producto. Y este proveedor le puede vender a este o me puede vender a mí. ¿A quién va a preferir venderle el proveedor? A su empresa, de la cual tiene propiedad. Entonces en eso hay que mirar mucho cuáles son los proveedores, y más que cuáles son los proveedores, dónde están localizados y si están integrados o no. Y si están integrados, pues la situación es completamente distinta. Si hay muchos proveedores de un producto que yo necesito, eso se llama un mercado perfecto, aunque no es perfecto, pero se llama un mercado. Si no hay sino uno, es un monopolio total. Si hay 5, es un oligopolio. Pero pues yo tengo que mirar dentro del sector en que yo estoy trabajando eso, porque eso me va a afectar o no me va a afectar. Eso es un poco independiente de todas las técnicas que le van enseñando a uno para hacer administración en la carrera, porque todas esas técnicas terminan en que uno hace una empresa que es exitosa o no es exitosa dependiendo de cómo la enfoque. Ese es hay que mirar cuáles son los recursos y dónde están. Les voy a poner el caso del acero. El acero en general no lo vende en grandes cantidades sino Rusia, y no saca la producción de acero sino 2 veces al año. Entonces, si yo consumo acero, me toca planear inclusive mi flujo de caja para ver cómo hago para comprar, porque entonces tengo que comprar 2 veces al año, tengo que comprar bastante, y si compro bastante, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener suficiente espacio para guardar lo que compre, y además tengo que tener suficiente crédito para poder pagar una cantidad grande de un totazo, en vez de irla pasando mensualmente. Entonces yo tengo que mirar eso, cuáles son los recursos y dónde están localizados. ¿Dónde encuentro yo información sobre todas estas cosas? Entonces, métanse ustedes en la cabeza que hay fuentes de información que son primarias y son secundarias. ¿Cuáles son las fuentes de información primarias? ¿Cuáles son para usted? Eso no tiene mayor importancia, el saber cuáles son primarias o no, pero es importante que se sepa para poder saber cómo acudir. Las fuentes primarias de información son las personas, punto. Las entrevistas y básicamente las entrevistas y la conversación con personas. Y las fuentes secundarias es todo lo que está publicado. Esa es la gran diferencia. Ahora, miren las fuentes secundarias ustedes con mucho cuidado, porque es que ahí es donde encuentran una información de todas estas cosas que están pasando en el mundo con su sector y con los negocios que se hagan en el país. Entonces, ¿cuáles son fuentes secundarias muy valiosas de información? Yo les voy a mencionar
estoy suscrito, se puede entrar por internet y se la recomiendo, la revista Dinero. En la revista Dinero entren ustedes y ven todos los chismes, chismes en el buen sentido, de lo que está pasando en los negocios. Quién hizo qué, quién va a invertir en qué cosas están de moda en la administración o no, qué está haciendo la competencia. Hay otras fuentes que son generalmente las páginas web de las organizaciones. El DANE es importantísimo, uno dice eso es inmamable, pero es que el DANE tiene un curvo de información útil para los negocios. No solamente que el DANE diga cuál es el PIB y cuál es el empleo, el desempleo. Entren a la página del DANE y miren que tiene una cantidad de información por sectores, importantísima. Acaba de crearse una página web especializada para información de negocios que la creó el CEDE, que es el Centro de Estudios de Desarrollo Económico de los Andes. Es una especie de DANE pero privado. Ahí encuentran ustedes toda la información y todos los sectores, todos los gremios tienen su página de información. ANIF tiene su página, el Banco de la República tiene su página, con unos estudios importantísimos e interesantísimos. Entonces mi consejo es acostúmbrense ustedes a mirar que el mundo y los negocios no son solamente el negocio que está haciendo uno y cómo lo administra, sino que hay que mirar a dónde va el mundo. Y en esto, lo más importante no es mirar cómo están ocurriendo las cosas ahorita, sino cuáles son las tendencias, qué es lo que va a pasar en el futuro. Porque es que lo que va a pasar en el futuro es dónde van a jugar ustedes. Ahorita es dónde están jugando. Bueno, pero ¿cuánto va a durar eso? Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces, a todo esto hay que buscar no solo la información de cómo está funcionando, reitero, sino la información de cómo va a funcionar, de cómo se percibe que va a funcionar, de cuáles van a ser los sistemas. ¿Sí? Entonces les pongo tan sencillo como en el caso comercial de los almacenes. Uno antes era un productor y le vendía al Éxito. Y el Éxito le pagaba a 60 o a 90 días. Hoy día ningún productor le vende a una gran superficie. Le coloca los productos en la góndola. No sé si ustedes han visto los, ¿cómo se llaman? Las impulsadoras. ¿Sí? Van y ponen los productos y la gran superficie como el Éxito les presta el espacio, les presta la góndola. Usted va a hacer mercado, coge un jabón, pasa por la caja y como eso está todo sistematizado, vende ese jabón. Y al vender ese jabón automáticamente el Éxito le genera a usted un pedido por el jabón. Estaba hablando de que si vende 100 o 200 o 1000 jabones, con eso lo que les quiero decir es, el Éxito como comprador, como cliente, solo le compra a ustedes lo que él venda. Entonces, tener los inventarios en el Éxito es plata de ustedes. O sea, el Éxito no es dueño de nada de lo que está en el Éxito. Todo lo que está dentro del almacén es de cada uno de los proveedores. Le está prestando las góndolas y simplemente le compra cuando él venda. Esa es una cosa que poco le enseñan a uno, que la experiencia lo va mostrando. Esto pues casi que lo podemos evitar, esto ya lo saben ustedes, claro que es lo que tiene uno que hacer. Todo lo que estamos hablando que es planear, pero después tienen que dirigir, que esa es la parte complicada, es hacer que la gente haga. Y sobre eso creo que ven varios cursos de ustedes. Y lo más importante en que sí hay que hacer énfasis es en el control. Es decir, hay que tener objetivos, al planear hay que tener objetivos que sean medibles. Y el control implica tener un sistema de información que hoy no puede ser sino sistematizado en un computador por la cantidad de información que se maneja y ver si se cumplieron las cosas o no se cumplieron. Si no se cumplieron, ¿por qué? Si se cumplieron también, ¿por qué? Si se hizo más de lo que se debía haber hecho, si se hizo menos, porque eso implica el círculo, implica modificar la planeación y volver a hacer algo en forma distinta. 5 minutos. Bueno,
Ya estamos terminando. Aquí quiero mencionarles rápidamente esto, que lo reflexionen como política de empresa, que es lo que se llama la teoría, esto lo llama la teoría del equilibrio de sectores estratégicos. ¿Qué dice esa teoría? Que usted debe tener siempre, debe tener siempre en la empresa, vamos a ver esto que pasó volando, ya, esto, debe tener unos negocios o unas líneas de producto que se llaman incógnitas, que son lo que representa la innovación, lo que de acuerdo a lo que va a pasar en las tendencias usted puede hacer y puede que le resulte, y si le resulta, eso se le convierte en una, bueno, ustedes han visto eso porque es una planeación, unidad estratégica de negocio se llama también. Ese negocio, ese negocito que usted dijo, oiga, vamos a lanzar ese producto y vamos a ver si sirve o no sirve. Si sirve, se le puede convertir en un producto estrella. Y dice, oiga, qué machera, eso todo el mundo lo está empezando a comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí necesita mucho dinero para desarrollar el producto y para desarrollar el negocio. Necesita meterle mucha plata. Aquí ya necesita meterle menos plata porque la gente lo está comprando. Y más o menos la plata que usted le está metiendo para desarrollarlo en publicidad y en desarrollo técnico es la plata que está recibiendo por ingresos de ese negocio. Y si le va muy bien y a la gente le gusta mucho el negocio, se vuelve lo que se llaman las vacas lecheras. Piensen ustedes, hay muchos productos en que ya se venden casi que automáticamente. Y miren ustedes el caso de las marcas Colgate, Chocolatina Jet, Chocorramo. Esos son negocios vacas lecheras y puede que duren muchos años, porque eso ya no tienen que hacerle muy poquito, casi nada, unas pequeñas modificaciones, pero venden como loco eso. ¿Listo? Ese es el vaca lechera. ¿Qué es lo que pasa? Que el negocio vaca lechera le está dando mucha plata. ¿Y esa plata para qué la utiliza usted? Para invertir aquí en el desarrollo de nuevos negocios. Esa es, digamos, la parte interesante de política. Ahora, la vaca lechera en algún momento se convierte en peso muerto. ¿Qué es el peso muerto? Es el producto que ya nadie quiere, que ya le cansó al mercado y que entonces usted dice, uy, saquemos esa vaina del mercado porque es más lo que estamos consumiendo, el esfuerzo, los vendedores, el transporte, todo, que lo que estamos recibiendo de plata. Ese es el producto que va a salir, que tiene que ser reemplazado por uno de estos. ¿De acuerdo? La teoría es, oiga, mantenga usted unos productos y unas líneas que den toda la vuelta. Y si este producto, que es incógnita, finalmente no resulta, porque a la gente no le gusta, por ejemplo, se cae y se vuelve peso muerto. Entonces dicen, no, saquémoslo. Les queda el concepto para que lo miren ustedes, en el negocio más chiquito o en el negocio más grande. Hay que tener ese tipo de organización. Esto creo que lo han visto ustedes en cursos, no es importante en este momento, es que esos objetivos tienen que estar formalizados. O sea, si esos objetivos no están formalizados, escritos, y la gente no los comparte, no los tiene a la hora de la verdad. Puede que los tenga usted en la cabeza, y eso no sirve para nada. Esto se lo voy a dejar para terminar, y se lo voy a mandar en un Excel, para que ustedes puedan hacer ejercicios. Este es el mecanismo en el cual se subsume todo lo que hemos estado hablando. ¿Qué es lo que pasa? Usted aquí pone el precio al que cree que puede vender un producto, ¿de acuerdo? Le resta el que son 90 en este caso, para ponerle el ejemplo, y los costos variables, que es la parte más importante. Hay costos variables de comercialización, costos variables de producción y variables de apoyo. Rápidamente, porque ya estamos terminando, ¿cuál es un costo variable de comercialización? ¿Cuál le parece a usted que sea? Primero, ¿qué es un costo variable? ¿Ah? No. Sí y no. ¿Qué es un costo variable? Que varía
pero en función de la cantidad de ventas o de producción, pero que es el mismo producto individual. Por ejemplo, un costo variable de comercialización es la comisión de ventas. 3%, siempre es el 3%. O a usted siempre le cobran 50 pesos por el transporte de cada caja. Ese es un costo variable porque es el mismo por cada caja, pero depende de cuántas cajas mande usted, varía. O sea, varía en el total, pero por unidad es variable. Hay costos variables de producción, la materia prima, para ponérselo claramente. Si la materia prima de ese asiento vale 50, es fijo desde ese punto de vista. ¿Cómo varía? Varía si yo produzco un producto o si produzco 200 productos, ¿de acuerdo? Varía desde ese punto de vista. Hay costos de apoyo. ¿Qué pasa? A estos 200 le resto yo estos 90 y me quedan 110. Ese margen, ese 110 es el margen unitario de contribución. Es lo que me queda a cada producto, lo que me deja cada producto. Es lo que estábamos hablando de la panela. Yo compro la panela en 20, se la vendo al que me la compra en 10 y me quedan 10. Ese es el margen unitario de contribución. Entonces aquí, ¿cuál es el valor de esto? Que con esto puesto en Excel ustedes pueden hacer simulaciones, todas las que quieran. ¿Qué tal que en cambio de 200 pesos yo lo venda a 180? Entonces ponga en el Excel 180, esto no se le ha movido nada más, y mire qué pasa aquí con las utilidades. Mire si le varían o no le varían. Entonces, ¿qué pasa? Puede que usted consiga materia prima más barata, que no valga 50 sino 40. Mire a ver qué pasa. Le quedan 110. ¿Y cuántas unidades va a vender? Aquí viene toda la parte de mercado. Voy a vender 1.000 unidades, perdón, 1.000.000 de unidades. Entonces, ¿qué pasa? Como cada... Uy, me está temblando la mano, el examen es grave. Esto se me apagó. Como cada unidad me deja 110 y son 1.000 unidades, me quedan 110 millones de pesos. ¿De acuerdo? Ese es el margen de contribución total. Es el ingreso menos los costos variables, los costos que son asignables específicamente al producto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo unos costos fijos de 80 millones de pesos. Este es un ejemplo. Costos fijos de comercialización, de producción y de apoyo. Lo que quiero hacerles caer en cuenta aquí es que distinto de lo que le enseñan a uno mucho en la universidad, que los costos son directos e indirectos, lo más importante es la distribución de los costos por área funcional, en cuáles son fijos y cuáles son variables. Entonces, ¿cuál es un costo fijo de comercialización? ¿Cuál es un costo fijo? En primer lugar, es el costo que es igual y que hay que pagarlo fijo. Produzca lo que produzca usted y haga lo que haga, tiene que pagarlo. Entonces, ¿cuál es un costo fijo de comercialización? Por decirle algo, el sueldo fijo del gerente de ventas. Venda una unidad o 100.000 unidades, si el tipo gana 10 millones de pesos, usted le tiene que pagar los 10 millones de pesos. ¿Cuál es un costo fijo de apoyo? El arriendo. Haga lo que haga usted, venda lo que venda, tiene que pagar 10 millones de pesos de arriendo. Entonces, ¿qué pasa? Con estos 110 millones, tiene que cubrir estos 80, que son la suma de 30, 40 y 10, y le quedan 30 de utilidad. Y usted sabe o cuál es su activo, si quiere mirar la rentabilidad sobre activos, o cuál es su patrimonio, si quiere mirar la rentabilidad sobre patrimonio. Y puede hacer cualquier tipo de modificación aquí, cualquier tipo de simulación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted en cambio de vender a 200, vende a 180? ¿Qué puede pasar con el mercado? Que va a vender más unidades. Posiblemente, en cambio de vender 1.000.000 de unidades, si le baja el precio a 150, puede que venda 2 millones que venda 2 millones de unidades. ¿Quién le dice eso? Los estudios de mercado. ¿Cómo se hacen los estudios de mercado? Haciendo encuestas. Sencillamente. Ahora, eso en algunos casos vale mucho. Un estudio de mercados puede valer 500 millones de pesos o 800 millones de pesos. Pero uno mismo puede hacer estudios de mercado.
Uno puede conversar con mucha gente, o sea, lo que pasa es que es importante que se consulte a mucha gente quiere decir 10 o 50 o 100. No le pregunte usted pues al hermano y al tío si les gusta el producto o no, porque seguramente hasta por cariño le van a decir que sí. Pregúntela y observe cómo es la cosa. Entonces yo les voy a dar esto porque toda la paja, toda la cháchara que hemos estado hablando es importantísima, ¿sí? Pero de todos modos todo se reduce a plata y hay que hacer cuentas. Y esta es la forma de hacer cuentas, para ver si yo obtengo o no obtengo la rentabilidad que necesito. Y para terminar hay una cosa que me parece importante. ¿Cuál es una rentabilidad buena o mala? ¿Usted qué piensa para un negocio? ¿Cuál es una rentabilidad buena o mala? Si yo le digo, mi negocio o su negocio está dando el 8%, ¿eso es bueno o es malo? ¿Por qué? Pues según lo que he escuchado, le tiene que dar cierto porcentaje. Dele durito que no. Pues lo que yo he escuchado es que le tiene que dar un cierto porcentaje, algo de eso, 45-48% de rentabilidad para que se... No sé. O sea, ¿dónde lo ha escuchado usted? familiares que tienen empresas y... Bueno, lo único en lo que no puede confiar usted es en los periódicos, en las redes sociales y en los amigos y en la familia, para efectos de esa información. Está generalmente en las fuentes primarias y en las fuentes secundarias, pero cuando digo fuentes primarias son personas, pero son personas expertas, no son mi tío y mi abuelito, sino personas expertas en negocio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una cosa que ustedes deben conocer que se llama la DTF. ¿Está claro qué es la DTF? Tienen que meterse más a estas cosas. Es la tasa que le pagan a usted en general los bancos cuando usted va a meter una plata. Yo voy al banco y meto 10 millones de pesos en un CDT y me dan el 4,5%. Esa es la DTF, la tasa de depósitos a término. ¿Qué quiere decir? Que si esa misma plata, esos 10 millones de pesos, yo los voy a invertir en un negocio, los voy a meter en un negocio, lo menos que me tiene que dar el negocio es lo mismo que me darían en el banco. Pues porque si no, yo voy y lo meto al banco mejor y me evito todo el cuento del negocio. Y es que en general, se dice, en general les advierto, que la tasa o la rentabilidad de patrimonio, que es la plata de uno, los 10 millones de pesos, tiene que ser por lo menos 4 veces la DTF. O sea que si la DTF en este momento está haciendo 5%, por decirle algo, la rentabilidad de un negocio suyo para que sea bueno tiene que ser 20%. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia paga el riesgo de tener negocio. Porque es que si a mí me pagan el 5%, yo simplemente voy, meto la plata en el banco y me devuelvo para mi casa a leer el periódico. No tengo que hacer ningún esfuerzo, no arriesgo absolutamente nada si lo meto en el Banco de Colombia, que se supone que es el mejor banco que hay aquí. Pero si yo cojo esos 10 millones de pesos y los meto en un negocio, tengo unos riesgos de diablo. Y entonces me tienen que pagar más porque a mayor riesgo pues tiene que haber más utilidad, entonces la rentabilidad tiene que ser más alta. Pero esa rentabilidad es distinta y es variable por sectores. Hay sectores que se sabe que tienen una cierta rentabilidad más bajita o menos bajita. Y esa rentabilidad por tipo de empresa y por sector, para que ustedes sepan, aparece en la revista Dinero. La revista Dinero y Semana también. Cada año, más o menos por esta época debe empezar a aparecer. Aparece la lista de las 500 o las 1000 mejores empresas de Colombia, o primeras empresas de Colombia. Si ustedes miran las filas, está el nombre de las empresas, está el sector, ¿de acuerdo? Pero está también, hay unas columnas que dicen utilidades, ventas y rentabilidad sobre patrimonio. Entonces ahí pueden ver ustedes cuál es para cada sector una rentabilidad de patrimonio que por lo menos están teniendo otras empresas. De ahí la importancia de la insistencia mía en que consulten y entren permanentemente a esas fuentes de información
para estar pensando qué está pasando en los negocios que están haciendo. Uno no puede mirar el negocio así, sentado oyendo al profesor de costos, diciéndole cómo se calcula. Eso es importante para la gestión, pero es que más allá de la gestión está la orientación de la empresa. Usted puede tener una empresa perfectamente linda, organizada por dentro, pero si está mal enfocada desde el punto de vista de lo que estamos hablando, la empresa fracasa. Entonces usted fracasa con el mejor sistema de costos, con el mejor sistema de producción, con el mejor contador. Fracasa porque está mal orientada desde el punto de vista de qué debe hacer y para dónde debe hacer y qué es lo que le gusta a la gente, y simplemente qué es lo que le van a comprar y para dónde van las tendencias. El mensaje final de esto es ese, pienso yo que es el más importante. No se limiten a estudiar las técnicas de gestión y de administración. Limítense a eso, pero enmárquelas dentro de para dónde va el mundo, para dónde van sus sectores, para dónde van los negocios. Ese es el... Listo, eso es lo que quería contarles. ¿Muy mamón o no?